Bueno, me dan revisando, no se olviden la prueba el día lunes 13 de junio, temas, números complejos, señales, lo que es propiedad, operaciones, etcétera, ¿no? Poner aquí, etcétera, para que no digan solo eso, dijo. Y sistemas continuos que vamos a ver hoy en la próxima clase. No se olviden, les mandé un deber. El deber está para entregar el 12 de junio. Voy a poner aquí 23 y 59 como tiempo máximo. Pasó el 24 salado, ¿no es cierto? Sí. Mandé dos deberes. Un primer deber dice números complejos. Segundo deber debe ser de señales y sistemas, ¿no? Señales y sistemas. ¿Me verifican, porfa, si están ya los deberes? Si pueden visualizar los deberes. Porfa, para ver si lo pueden visualizar. Me indican, porfa, está en el aula virtual en la parte de deberes. No estoy seguro si les dejé para que esté visualizando, pero quiero que me den comprobando. Deben revisando, porfa. Sí, sí está, Iker. Ya los dos, ¿no? El deber 1 y deber 2. Ah, ¿Sí? sí. Ya, genial. Sí. Entonces, bueno, sí estamos claros hasta ahí, ¿no? Entonces sería la parte de señales y sistemas de los deberes. Hoy vamos a ver un poquito, les voy a compartir las diapositivas, vamos a terminar de ver lo que es señal e impulso que estábamos viendo en la última clase. Sí, y déjenme, ustedes son de la clases. Sí, ves aquí. Vamos a terminar de ver lo que son la parte de señales de impulso y esas cositas, ¿no? Ya les voy a compartir, denme un chiquito. Listo. Y ya, me confirma si se ve las diapositivas, ¿no es cierto? En teoría sí. Ya, entonces ya hemos visto un poco de operaciones y propiedades. Bueno, esto pasamos brevemente. Multiplicaciones, integrales, escalamiento en tiempo, escalamiento en amplitud. Teníamos la parte de desplazamientos, que era la parte importante, saber si está en atraso o en adelanto. Derivadas, ya hemos visto las derivadas, ¿no? Y vamos a ir, bueno, operaciones, simetría par, simetría impar, cómo saber si es que es par o impar, y de pronto, si es que una señal no es de simetría par ni impar, que podemos separar en sus partes, ¿no? La parte importante es la parte de impulso, porque a través de esta cosa de impulso nos va a servir para los siguientes temas y para ir analizando, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea de esto? Es tratar de entender qué tiene la señal de impulso que le hace muy, muy interesante, ¿no? En el sentido de que para análisis es muy práctico y se utiliza bastante. Entonces vamos a ir viendo eso, ¿no? La función impulso. Esa función impulso también es conocida como función delta Dirac y tiene algunas características. Estamos viendo ahí en la gráfica, ¿no? Entonces, en la parte de la gráfica habíamos visto las características que básicamente tiene el pulso en t igual a 0. No se olviden, dice delta t. Debería ser delta t más 0, pero como sabemos que delta, la función delta Dirac o la función impulso, se define en t igual a 0, no se pone más 0, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta que no necesariamente esa función puede estar ahí, a lo mejor eventualmente puede aparecer acá, o puede estar acá, o puede ser un conjunto de pulsos, puede tener muchas formas, ¿no? Eso cuando veamos sistemas discretos nos va a ayudar un montón. Se trata de una función de tiempo, físicamente no es posible obtener, es decir, ustedes no van a poder obtener un pulso, eso físicamente no hay, pero matemáticamente resulta que sí sirve para muchos análisis, pero físicamente no va a encontrar, no puede encontrar un pulso de energía de esa forma, ¿no? Porque en teoría la amplitud es infinita, pero el área es igual a 1, ¿sí? Entonces es una función de amplitud infinita y área unitaria igual a 1, ¿no? Entonces normalmente se le representa así, ¿sí? Es decir, tiene un valor de 1, es un impulso, puede ser para arriba o para abajo, pero si es que fuera menos delta sería para abajo. En el caso de delta normalita es positivo, ¿sí? Puede estar desplazada o no, eso va a depender básicamente de la aplicación que tengamos, ¿no? ¿Cuándo aparece esta discontinuidad? Habíamos visto cuando existe una derivación. Cuando yo empiezo a derivar, la discontinuidad aparece porque una función es sometida a derivación.
Sí, habíamos visto en un ejercicio anterior que cuando yo derivo una discontinuidad aparece. Si esa discontinuidad va de un valor bajo hacia un valor alto, es hacia arriba, si es que va de un alto hacia abajo, es hacia abajo. Tiene sentido y tiene amplitud, ¿no? Pero en sí sería como tener múltiplos de la función delta. La función delta como tal, su amplitud, su área es igual a 1, ¿no? En cuanto a la derivación, ya sabemos que la función delta viene de la derivación de la señal paso, porque obviamente la señal paso tiene una discontinuidad en t igual a 0, ¿no? Por eso aparece la función delta. Si es que ustedes vuelven a derivar a la función paso, perdón, a la función delta, bueno, sería como la segunda derivada de la función paso, a eso se le conoce como doblete. Y normalmente ustedes van a ver que tienen, por ejemplo, un gráfico derivada y luego tienen otra derivada. Porque la una se llama delta y la otra se llama delta derivada. Se llama doblete. Si vuelven a derivar la función delta o como que fuera la tercera derivada de la función paso, se llama triplete. Normalmente no he visto mucho de esto, pero eventualmente podría servir para un análisis, ¿no? Normalmente solo hay la primera derivada de la señal paso, que es la que normalmente estudiamos nosotros. Ahora, esta señal delta también puede estar desplazada. Entonces, digamos, ¿no? Yo tengo este valor. Eventualmente puede aparecer por acá. Igual sigue siendo una función delta, pero esta es una delta de t. Y si está en ese lado, quiere decir que está en atraso o en adelanto. A ver, alguien que se acuerde de esa clase. Brian Cando, Brian, ¿me escuchas? Brian, no sé si me escuchas. Brian Cando, Brian David. Ya, una consulta. Mira, lo que acabo de dibujar ahorita, el delta de t de esa función delta, ¿está en atraso o en adelanto respecto al eje? No te ves que aquí del cero, ¿no? La Está en función de atrás. aquí está en atraso porque aparece luego temporalmente, ¿no? Sí. Correcto, aquí es tiempo. Básicamente porque todas las funciones que hemos analizado están en tiempo. Entonces, ¿va con signo más o con signo menos? Con signo menos. Con signo menos, entonces sería menos t cero. Correcto, ¿no? Entonces, cuando algo aparece luego, es delta t menos t cero. Cuando algo aparece antes, es delta t más t cero. Sí, entonces uno está en atraso o otro está en adelanto. Y puede aparecer 20 pasos adelante, 30 pasos atrás, lo que sea. Eso realmente no nos interesa, ¿no? Eventualmente, si yo le saco la derivada, el desplazamiento no cambia. Es decir, la derivada de una señal paso sigue manteniendo el desplazamiento, sea en atraso o sea en adelanto. Igual, si es que sea con la segunda, tercera derivada, el desplazamiento no cambia, ¿no? Es una propiedad del impulso, ¿sí? Ahora, en cuanto a la simetría, esta función tiene simetría par. Ya les he indicado que es la simetría, ¿no? La simetría par, pues sería delta de t. Es como que yo le cogiera aquí y le hiciera rotar 180 grados. Ustedes le rotan 180 grados, se sigue manteniendo ahí la función. Sí, por más que le muevan, es decir, por más que yo le haga delta menos t, se sigue moviendo. Perdón, se sigue manteniendo en el mismo puesto, t igual a 0. Realmente no existe mayor cambio, ¿no? Eso por la propia naturaleza de la función. Sí, por la propia naturaleza de la función. Pero, eventualmente, eh, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo derivo esa función? Déjenme ver para seguro. No me deja volar. ¿Qué pasaría si yo derivo? Si yo derivo, ese signo menos sale. Y como ese signo menos sale, se vuelve en cambio una función impar. Nos resulta interesante que mientras yo voy derivando, se cumple la propiedad menos delta bueno, es delta derivada delta de t es igual a menos delta derivada de menos t. Es la definición de simetría impar, ¿no? Cada vez que yo voy sacando la derivada, va a pasar para todas las derivadas. Eso quiere decir que en primera instancia, si no tiene derivada, la función es par. Si le saca la derivada, la función es impar. Si le vuelven a sacar la derivada, es par. Y así va cambiando constantemente. Entonces, dependiendo del signo, se vuelve par o se vuelve impar. Entonces, si es que es la derivada n,
va a depender de si el n es par. Perdón, claro, si el n es par, la función es par, y si el n es impar, la función es impar. Pero esto solo cumple en la propiedad de impulso. Tendrán bastante cuidado, esa es la única que tiene esa propiedad, pero es para la naturaleza propia de esta función, ¿no? Ahora, de acuerdo a la consecuencia de simetría y el desplazamiento, resulta que yo podría tener una función que tiene simetría par. ¿Qué pasa si le hago el desplazamiento? El desplazamiento sería delta de t menos t0, pero ahora el signo le pongo aquí. Sigue siendo una simetría par, ¿sí? Pero resulta algo interesante. Si ustedes ven este signo, le multiplico por aquí, me queda menos t, y si multiplico por el de acá, me queda más t0. Y eso resulta esto, mire. Y esto es algo interesante. Resulta que delta menos t0 es igual a delta t0 menos t. Creo que has visto algún ejercicio que hacía este signo de menos. El signo menos básicamente lo que hace es rotar sobre su propio eje, ¿no? Es decir, por ejemplo, por ponerles un ejemplo. Si yo tengo una función x en esta forma, bueno, hagámoslo de esta forma, ¿ya? Y aquí tengo el tiempo. Es una función que está definida de esa forma. Si yo le saco y digo, bueno, esto es una función x de t, ¿cierto? X de t. Si yo quiero encontrar x de menos t, eso se le llama, bueno, ya vamos a ver cómo tiene un nombre eso, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita. Yo podría decir que x de menos t es el siguiente. Rota sobre este punto, 80 grados, y aparecería acá. Es decir, ese sería x de menos t. Pero en este caso, en esta función, cuando yo tengo delta de t menos t0, es igual a delta de t0 menos t. Pero eso solo se cumple para esta función. Para el resto de funciones no se cumple, pero es una propiedad en sí de la función impulso, ¿no? Pero no se olviden, este menos t lo que hace es se hace de una forma como que el tiempo yo pudiera de alguna manera transponer, pues le llaman voy a ver el nombre, ¿no? Pero de una forma es como que estuviera una transposición del tiempo o tratando de mover el tiempo. Y ahora el tiempo, no se olviden, estaría para acá cuando sea positivo. Eso también no se olviden. Yo le moví, pero el tiempo se vuelve para acá. Cuando me digan, ahora esto de aquí es interesante, cuando yo tenga menos t0, lo que hace el tiempo es como que para la parte izquierda después va creciendo en tiempo y para la parte derecha va decreciendo el tiempo. Entonces, bueno, vuelvo para acá es positivo y para el otro es negativo. Entonces, si hacen desplazamientos, ahí va a cambiar, ¿no? Pero bueno, eso se va a ver en los ejercicios. Lo que quiero que entiendan es que cuando yo le cambie en tiempo el signo, es como que hiciera una rotación sobre el eje y va cambiando. Eso desde el punto de vista gráfico. Ahora, también puedo integrar. Es decir, yo a la función impulso le podría eventualmente integrar, ¿no? Pero ya habíamos visto, bueno, esto es como definición. Resulta que la de integral de menos de infinito a infinito, porque delta t se define en todo ese rango, a pesar de que solo tenga un valor en t igual a 0, su área vale 1. ¿Sí? Su área vale 1. También, si es que está desplazada, su área sigue valiendo 1. ¿Sí? Vamos a ver aquí, esta parte es muy, muy interesante y muy importante que entiendan, ¿ya? Si x de t es continua, es decir, yo tengo, por ejemplo, yo que sé, este es mi eje, y por ahí me aparece una función así. Y resulta que sí, esta función x de t está definida en t igual a 0, aquí es 0, ¿no? Está definida en t igual a 0, aquí es t, está definido, tiene un valor. Yo que sé, 5, 6, 7, cualquier valor, ¿no? Tiene un valor definido ahí. ¿Y qué pasa si yo le multiplico? Digo, miren, esta función x de t que está ahí, le multiplico por la delta, y la delta viene aquí, que es delta de t. Yo tengo que hacer la multiplicación y saber qué valor tiene. Entonces resulta que x de t en todo el rango realmente no me interesa mucho. ¿Por qué? Porque el delta solo está definido en t igual a 0. Es decir, que al multiplicar x de t por delta, realmente todo lo que no sea 0, perdón, todo lo que no esté en tiempo igual a 0 se vuelve 0. ¿Por qué? Porque el delta para acá vale 0 y para acá vale 0. Solo vale 1 en este caso porque es delta de t, en t igual a 0 vale 1.
Entonces, por eso es que la multiplicación no me importa en sí el delta. Lo que hago es evaluar el x en 0. Es decir, tomo este valor. ¿Por qué? Porque al final delta vale 1. En t igual a 0. Al multiplicar, lo que me interesa es saber cuánto vale la multiplicación y luego integrar. Entonces, la integral solo me quedaría como x evaluado en 0. Eso básicamente porque esta función no tiene desplazamiento. Ya vamos a ver más adelante qué pasa si desplazo, que es la parte interesante, ¿no? También, a su vez, si es que tienen la derivada, es decir, yo multiplico el x de t y el x de t es continente igual a 0 y le multiplico por la derivada del delta de t. Simplemente lo único que cambia es, tengo que derivar a la función, igualar en 0 y cambiarle de si era por asimetría par e impar. Pero como ven, el cálculo es muy sencillito, que es simplemente saber la función, derivar e igualar, no es igualar, sino evaluar en 0, ¿no? En el valor que tenga 0. Y lo mismo puede funcionar para la derivada que yo tenga, la derivada n, derivada a la 100, la derivada, no sé, la que sea. Normalmente el máximo hay hasta la primera derivada, ¿no? El signo va a depender de el grado de la derivada y obviamente vamos a ir a derivar las veces que sea dependiendo de la función, ¿no? Y le vamos a evaluar en 0. Pues las integrales realmente son muy sencillitas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si t ya no es en 0, sino que el x de t está definido en otro punto? Pues me imagino de esta forma, miren, es continuo. La idea sería esta. La misma función, no tengo por ahí una función, pero resulta que ahora el delta ya no es delta de t, es un delta que aparece por aquí, que aparece en t0. Ya no aparece en t igual a 0, sino que ahora es un delta de t, en este caso, menos t0. Está apareciendo luego, entonces es un delta que está en atraso respecto a la función. ¿Sí? Es menos t0, es decir, puede estar en adelanto, puede estar en atraso. Pero imaginemos que ahora es el menos, ¿no? Lo voy a evaluar. Fijarás en aquí, esta es la parte más importante. Si es que a mí me dice, mira, saca la integral de una función multiplicada por una función delta desplazada, en este caso mi función está desplazada, matemáticamente se escribe así, ¿no? Delta de t menos t0. T0 me indica que esté en atraso por el signo menos, está en atraso menos t0. Pero resulta que cuando yo quiero sacar la integral, lo que hago es x de t evaluar en t0. Simplemente tiene sentido, porque aquí está 0 y lo que busco es el valor de acá. Como delta al multiplicar vale 1, debo saber el valor de x de aquí. Y el valor de x de ahí es x de t0, no x de menos t0, porque eso solo me sirve para saber que esté en atraso o en adelanto, porque aquí estoy evaluando. No estoy indicando que la función esté en atraso o en adelanto. Por eso cambia de signo. Si ven, aquí digo, el delta de t es más menos, es decir, puede estar en adelante o en atraso. En este ejercicio que les pongo está en atraso, pero cuando quiero sacar la integral lo que hago es evaluar el x de t, no en el signo que me indica menos t0, sino en el signo positivo, porque ustedes ven, este evaluándose en t0, o sea, el x debe evaluarlo en t0, el delta de t menos t0 no tiene nada que ver. Sí, entonces eso sería, eso tendrán bastante cuidado, ¿no? Es básicamente porque tengo que evaluar en el valor de la función donde está definido el delta. El delta está definido en t0. Que se escriba delta de t menos t0 es otra cosa. Es la forma para decir que está en atraso, ¿no? Tendrán bastante cuidado. Ahora, eso sería en cuanto a la parte de la integral. Lo mismo va a pasar si es que hay la derivada, ¿sí? Y lo mismo va a pasar si es que existe la n derivada, ¿no? Por eso le pongo en verde, porque es cambiado los signos para sacar la integral. Ahora, va a pasar lo siguiente. ¿Qué pasaría si ahora no está desplazado el delta, si no está desplazada la función? Es decir, la función ya me dan desplazada, miren. No me dan el delta desplazado. El delta está en t0, ¿sí? Ahí es mucho más sencillo para evaluar. ¿Por qué? Porque simplemente cojo el x de t evaluado en t0, pero mantengo el signo. Si es x de t más t0, evalúo x en t0. Si es x de t menos t0, evalúo el x en t0. Ahí sí, en menos t0, ahí sí mantiene
el signo. Fijarse bien, más, menos, más, menos. En el otro, en cambio, era más, menos, menos, más. Pero es solo porque ahora el x de t es el que está desplazado. Pero normalmente la función que suele estar desplazada es el delta. Sí, normalmente el delta está atrasado. Es decir, eventualmente puede haber algún ejercicio, pero normalmente el delta es el que esté en retraso o en adelanto, ¿no? Y lo mismo que la consecuencia va a ser para las derivadas. Sí, sigue evaluándose ahora la derivada en x de más menos, si ven más menos, y tendrán que sacar el delta de n y ver el signo, ¿no? Sí, x a la n y ven el signo de n, ¿sí? De forma general. Ahora, si quiero hacer el producto, esto sería, por ejemplo, antes de integrar, eh, el producto, ¿no? Si tengo x de t, delta de t, para evaluar el producto, lo único que hago es el x de 0, porque t está en 0, ¿no? No se olviden, este delta es de t más 0, sino que no se le pone el 0, pero ahí tiene 0, por eso el x se evalúa en 0, ¿no? Pero si está desplazado, el producto vendría a ser que x, miren acá, aquí es donde se cambia, ¿no? X más menos T0. Eso es cuando hagamos un producto. Ya vamos a ver más adelante cómo funciona esto. Más todo en la convolución ahí que va a quedar claro cómo yo le voy multiplicando y cómo se va generando la función. Pero si hago una multiplicación con el delta desplazado, eso va a ser igual a la función evaluada con el signo intercambiado multiplicado por el delta en el valor de T0 que haya estado, ¿no? Sea en adelanto o sea en atraso. Ya con los ejercicios van a ver. Y lo mismo pasa, bueno, al revés cambia, ¿no? Ahora, si el X está desplazado y el delta no está desplazado, simplemente se evalúa en el valor de desplazamiento en X y el delta se mantiene, ¿no? Quiero que noten la diferencia, esto es diferente, ¿no? El uno en el delta está desplazado, el otro en el X está desplazado. Pero el producto va a ser el mismo, ¿no? Eso gráficamente se le visualiza de mejor manera. Ahora, también tengo el escalamiento en tiempo de delta, y este es diferente al escalamiento en tiempo que habíamos visto antes, ¿no? Es decir, aquí este tiene una propiedad. Si el delta, quiero sacar un escalamiento en tiempo con valor de A, siempre y cuando A sea mayor a 0, yo puedo decir que el escalamiento en tiempo es 1 sobre A multiplicado por delta. Es mucho más fácil que los otros valores. ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos que buscar el valor en tiempo para saber cuánto o bien se encoge o bien se expande la escala de tiempo, ¿no? Aquí es mucho más sencillo. Y lo mismo va a pasar con sus derivadas. Si quiero la derivada, el escalamiento en tiempo de la derivada es A2, la primera derivada. Y de forma general es 1 sobre A, n más 1, es decir, el valor de la derivada, por la derivada n del pulso. Realmente no es tan complicado. Cuando hagamos ejercicios ahí va a quedar un poquito más claro esto de cuándo se multiplica, por qué es la integral, etc. Y con el deber también vamos a aclarar mucho. Eso sería en cuanto a la señal impulso. Sí, existen un sinnúmero de propiedades, pero suelen ser las más comunes. ¿Sí? Ahora, una vez que analizamos esto de la señal impulso, nosotros también podríamos analizar lo siguiente, que es la parte de los sistemas continuos. Ahorita hemos analizado las señales, hemos manipulado las señales, multiplicamos, operamos, desplazamos, y se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Pero lo interesante, más allá de eso, es lo siguiente, es decir, yo lo que quisiera básicamente realmente es saber cómo afectaría esto dentro de un sistema real. Es decir, cómo esto, para qué me sirve y de dónde nace, ¿no? Más todo desde el punto de vista práctico. Entonces, para eso sería lo siguiente que vamos a ver ahora. Vamos a ver lo que son sistemas continuos, ¿sí? Y esto, de alguna forma, tiene que ver con lo anterior. Resulta que en algunos sistemas, el sistema dice que se define como un conjunto de componentes que interactúan entre sí para alcanzar un resultado específico. Estos pueden ser continuos o pueden ser discretos. Nosotros ahorita estamos estudiando sistemas continuos, ¿sí? Porque están en función del tiempo. Cuando analicemos un sistema discreto, en cambio, va a estar en función de los eventos, ¿sí? Va a estar escalado de alguna forma, va a haber un tiempo de muestreo, pero eso es algo que van a ver posteriormente. Resulta que un sistema es cualquier cosa, sea física o no física. Por ponerles un ejemplo, un sistema puede ser, por ejemplo, la licuadora. De alguna forma, la licuadora es un sistema que tiene un fenómeno electromagnético y por eso gira.
Otro sistema puede ser una plancha, a la cual al ser sometida a un nivel de voltaje, al ser sometida a una diferencia de potencial, se calienta. A lo mejor otro sistema puede ser una fábrica que se ingresa ciertos productos y genera algún tipo de alimento. Entonces, tengo entradas y tengo salidas, ¿no? A eso se le conoce como sistema, a todo lo que está adentro. Pero resulta que ese sistema necesita de qué? De señales de entrada, X1, X2, Xn, y eventualmente pueden haber señales de salida, Y1, Y2. Y a este se le representa normalmente con la letra H. Como les digo, esto de aquí puede representar algo físico, algo biológico, algo de software, pero es algo que de alguna forma al ponerle ciertas entradas generan cierta salida. Y como ustedes están viendo en este gráfico, resulta que puede tener muchas entradas y resulta que puede tener muchas salidas. Cuando un sistema tiene muchas entradas y muchas salidas, se le conoce como sistema multivariable. Sí, tiene muchas entradas y al final también tiene muchas salidas. Eso normalmente es lo más común. Si lo más común que ustedes van a ver es que existen muchas salidas y muchas entradas. Sí, eso es lo más común. Y eso se llama sistema multivariable. No se olviden, aquí este X de 1, por ejemplo, puede ser una señal paso. El X2 puede ser una señal impulso. El XN puede ser una señal signo. Y a lo mejor la salida me va a dar una señal rampa. A lo mejor la salida otra me da una triangular. A lo mejor aquí me da una exponencial. Pero todo ese cambio de la entrada versus la salida lo hace algo llamado sistema, que hay algo. Y ese algo es un sistema que va a depender de la naturaleza, va a depender de cómo sea el sistema. Puede ser algo, por ejemplo, un sistema masa resorte, eh, un sistema de un llenado de un tanque, el sistema de pasteurización de la leche, el sistema de lavado de botellas de una fábrica de gaseosas. El sistema puede ser un avión, un vehículo, un computador, o sea, puede ser cualquier cosa. Sí, puede ser un sistema biológico, un sistema puede ser el cuerpo humano, y al ser sometido a ciertas entradas puede modificar sus salidas. Por ejemplo, si contraemos un virus, una bacteria, lo más normal es que tengamos una fiebre. Entonces la salida es una variable de temperatura y la entrada fue cantidad a lo mejor de bacterias. Sí, que aparecieron de forma exponencial y el crecimiento de la temperatura también fue exponencial. Entonces, si ven, son siempre entradas-salidas. Normalmente, ¿cómo empezamos estudiando? Lo más básico, una entrada y una salida. Eso realmente resulta lo más sencillito. Y a partir de aquí ya tenemos una entrada y una salida. A los sistemas que tienen una entrada y una salida se les conoce sistemas univariables, ¿sí? En este caso de señales continuas. ¿Cómo sé que es una señal continua? Normalmente porque tiene la letra T de tiempo. Entonces el tiempo está asociado a la parte continua. Cuando vean N o vean K, suele ser tiempo discreto. Y el proceso o el sistema se le conoce con la letra H. Algunos le conocen como operador, matemáticamente le suelen llamar operador. Desde el punto de vista práctico es una función que va a cambiar la propiedad de la entrada y va a dar una salida. Y vamos a ver que estos procesos, estos sistemas pueden ser de diferente naturaleza. Y vamos a ver las propiedades de eso, ¿no? Entonces resulta que la salida Y de T depende de la entrada y de este operador H, que el operador del H puede ser un montón de cosas, ¿no? Puede ser una dinámica de eh, una función en Laplace, puede ser un factor multiplicativo, una función puede ser hasta que yo pueda, por ejemplo, cambiar de signo algo, o sea, no sé, esa función puede ser hasta un coseno, o sea, puede ser cualquier cosa, es decir, no, ese operador de una forma lo estamos generalizando, ¿no? Ahora, ese operador puede ser en tiempo continuo y también puede ser en tiempo discreto, o puede ser ambos. A eso se le llama sistemas híbridos. Cuando algo pasa de continuo a discreto, o el operador hace que pase de continuo a discreto, se llama sistema híbrido, o también llamado conversor. Por ejemplo, si yo tengo una entrada continua, una variable de temperatura, a la cual es sometido a un sistema híbrido, lo vuelve discreto. Eso normalmente se llama un sistema de adquisición de datos, por ejemplo. El sistema va tomando datos de temperatura, pero el computador toma números, porque el computador no sabe qué temperatura es.
Él lo que quiere es números, de 0 a tal valor. Eso es lo que un computador hace. Él toma una señal continua, pasa por un sensor, pero a él le llega datos discretos cada cierto tiempo, porque es un computador, ¿no? A eso se le conoce como conversor análogo a numérico. Pasa algo que es continuo al mundo numérico, ¿sí? Pero también puede haber el caso opuesto. Puede ser que tenga yo una entrada discreta, datos discretos, y resulta que a través del operador H, a través del sistema, se vuelva una señal continua. A eso se le llama conversor numérico analógico. Y esto normalmente pasa, por ejemplo, si yo quisiera cambiar la velocidad de un motor. Lo que hace el computador es generar números, pero esos números pasan a través de un sistema que es un conversor numérico analógico, y él lo que hace es cambiar el nivel de voltaje del motor para que el voltaje bien vaya más rápido, para que el motor bien vaya más rápido o vaya bien o vaya más lento, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un conversor. Ustedes más adelante lo van a estudiar. Aquí lo estamos viendo como un operador que hace algo, ¿no? Estos sistemas pueden tener propiedades. Y estas propiedades son las siguientes, ¿no? Un sistema puede tener diferentes propiedades, varias a la vez, o solo una, o las que sean. Entonces, normalmente siempre vamos a estudiar, y lo más común es estudiar sistemas causales. Eso es lo más común desde el punto de vista práctico. Pero desde el punto de vista matemático podemos hacer análisis a otros sistemas, ¿no? ¿Qué significa un sistema causal? Sistema que no responde antes de ser estimulado. Es decir, todos los sistemas desde el punto de vista físico. Imagínense lo siguiente, una plancha en la casa, por ejemplo. Mientras ustedes no le conecten a la plancha, esa plancha no se calienta porque no se calienta. Ese es un sistema causal. ¿Por qué? Porque mientras no le den una estimulación, no se va a calentar la plancha. Mientras no conecten a la energía eléctrica, esa plancha se mantiene el valor de temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces ese sistema no responde antes de ser estimulado. Es lo más común, es lo más normal, ¿no? Entonces, eso matemáticamente podríamos decir, sí, x de t es igual a 0 para todo t menor a t0, siendo t0 un valor de activación o un valor de estimulación. La entrada al pasar por el operador también se mantiene en 0 para todo t menor a 0. T0 es básicamente el valor donde se activa algo, ¿no? Si conectaron la plancha, prendieron el microondas, yo que sé, prendieron la televisión. Mientras ustedes no le enciendan a la televisión, no se tiene por qué prender. Entonces, tiene un estímulo, responde. Sí, eso es lo más normal. Eso es un sistema causal. Y es lo que normalmente pasa, y es los sistemas reales, ¿no? Amplificadores, atenuadores, sumadores, integradores, derivadores, lo que sea, ¿no? Eso es un sistema causal. Sí, básicamente todo. Todos son sistemas físicos realizables, ¿no? Sí, desde el punto de vista, como les digo, práctico. Desde el punto de vista de análisis, sí puedo tener sistemas no causales. Pueden ser aquellos que provoquen en los X de T la entrada provocando salidas como las siguientes. Por ejemplo, la primera es cambiar el tiempo. Imagínense ustedes, esto realmente físicamente no es realizable. ¿Por qué? Imagínense, el X de T, una función, ¿no? Está en tiempo, está así. Dicen este es de X de T y dicen, bueno, yo hice algo y me inventé que ahora el tiempo vaya en sentido opuesto. Como tratar de decir que ahora el hecho de cambiar el signo del tiempo, que ahora cada vez que pasa el tiempo, vamos a rejuvenecer o vamos a tratar de volver en el pasado. Y eso no se puede hacer. Es decir, no podemos hacer eso. Por eso es que esto no es realizable físicamente. Pero desde el punto de vista matemático, los análisis se pueden realizar, ¿no? Pero físicamente no es realizable, ¿sí? Entonces, más o menos para que vayan viendo que algunas cosas son realizables, otras cosas no lo son. Pero desde el punto de vista de análisis sí vamos a encontrarnos mucho estas cositas, ¿no? Otra cosita que, bueno, esto es, por ejemplo, escalamiento en tiempo. Nosotros no podemos hacer que nuestro tiempo físico cambie. Es decir, imagínense que digan, bueno, hoy es de lunes a viernes, quiero que el segundo valga medio segundo para demorarme, sea menos tiempo de lunes a viernes. Y cuando llegue el sábado, sí quiero que se amplíe 10 veces, para que un segundo sea 10 segundos. Eso tampoco se puede hacer. Pero hemos visto ejercicios donde variamos gráficamente, ¿no? Pero físicamente no es realizable. Esos son sistemas no causales, pero para el análisis sirve. Tampoco podemos hacer desplazamientos anteriores en tiempo. Es decir, yo quisiera saber, ahorita tengo, yo qué sé, 20 años, quisiera volver a los 10 años y quiero
adelantarme en el tiempo y volver antes. Tampoco puede. Es decir, esto no se puede, no podemos jugar con el tiempo. Eso de alguna forma se modifica toda la parte del concepto de la parte del tiempo, no se puede modificar. Nosotros no podemos cambiar eso, ¿no? Eventualmente podríamos de pronto acelerarnos en el tiempo, pero bajo ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias, por movimientos de velocidad extremadamente altas, que tampoco lo podemos hacer, ¿no? Pero volver en el tiempo no vamos a poder. Entonces, este tipo de cosas de variación de tiempo no se puede. Esos son modelos físicamente no realizables, ¿no? Ahora, también existe lo que se llaman sistemas instantáneos. Sistema cuya respuesta en cada instante depende del valor de la señal de entrada en el instante específico. Eso también es muy común. Por ejemplo, ustedes están licuando, están haciendo un jugo, ¿no es cierto? Prenden la licuadora a una velocidad. Inmediatamente cambian su valor al siguiente estado y aumentan la velocidad instantáneamente. Si ven, cuya respuesta en cada instante depende del valor de la señal de entrada. Entonces, ustedes le varían, ¿no es cierto? La licuadora va más rápido. Va al siguiente, la licuadora va más rápido. Si ven que dependiendo del valor de entrada, también su valor instantáneo cambia, entonces eso también es causal, ¿no? Perdón, es instantáneo. Lo mismo pasa con vehículos. Mientras más rápido quieran ir, aceleran más. Aceleran, entonces, de alguna forma el sistema responde instantáneamente a una entrada. Eso suele ser muy común, excepto que existan retardos, ¿no? En algunos casos podría haber retardos en algunos sistemas donde no son sistemas instantáneos. Por ejemplo, un sistema no instantáneo es la educación. Es decir, yo, por ejemplo, al cambiar un modelo educativo, yo que sé, saben que desde ahora vamos a enseñar las matemáticas o vamos a enseñar todo a través de sistemas de realidad virtual. Para yo poder evaluar si es que realmente sirvió o no, debería esperar que los estudiantes se gradúen, hayan pasado todo el proceso y después de que hayan pasado todo el proceso hacer evaluaciones. Pero para eso ya pasó un tiempo. Entonces no responde inmediatamente a la entrada. Sí, responde de alguna forma a una medición que se va a demorar en el tiempo. Entonces, no es un sistema instantáneo. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hacen la cerveza. Normalmente, cuando quieren hacer el control de calidad, lo que hay, no es que hay una máquina de control de calidad, lo que hay son personas que hacen la catación de la cerveza. Ellos dicen, mire, la cerveza tiene color, la siguiente turbidez, tiene el amargor, lo que sea. Y yo hice una tablita donde los valores que yo le pongo son tales. El técnico luego tiene que decir, voy a modificar tal cosa. Pero hasta eso ya se hicieron miles de jabas de cerveza con esos valores. Entonces ahí también es un sistema que no es instantáneo, ¿no? Esos sistemas tienen retardos grandes. Sí, ya hay muchos sistemas que son muy similares, ¿no? Pero la mayoría pueden ser instantáneos. Sí, conducir un vehículo es instantáneo, o sea, te vas a chocar, te mueves y responde al cambio de posición o de velocidad en cualquier sentido, ¿no? Ahora, también existen sistemas dentro de los instantáneos sin memoria, es decir, que no guardan la memoria en algún sentido, ¿no? Normalmente son los sistemas, fíjense aquí, esto para que ya entiendan la idea de un operador H. Si ven, H depende de X de T, pero cuando le paso acá, el H simplemente es una multiplicación por K. Si ven K por X de T, ¿sí? Y el H es X, es el X, bueno, el X de T evaluado en el operador H. Pero en este caso simplemente es multiplicar por X. Eso puede ser un valor de H, ¿no? Eso se le llama amplificador K mayor a 1. Normalmente no se guarda memoria en estos valores porque simplemente depende de la amplificación de la señal. Simplemente amplío una señal cualquiera, ¿no? ¿Sí? Aquí no hay memoria, ya vamos a ver que existe más adelante otros valores. Dentro de los sin memoria también tenemos los atenuadores. ¿Sí? Es decir, yo podría de alguna forma amplificar o atenuar, multiplicar por un K mayor a 0 o por un K mayor a 1 o por un K menor a 1, ¿no? Y el K viene a ser el operador H, ¿no? Para que tengan una idea. Ahora, también podría tener sistemas instantáneos con memoria o dinámicos. Normalmente aquí, ¿qué va a haber? Por ejemplo, un sumador. Los sumadores, yo para hacer una suma, digamos, un operador es una sumatoria. En este caso, si ven, dice el HDT se vuelve una sumatoria, es decir, el operador es una suma. Si usted, de una suma de una entrada, ¿no? Por ejemplo, un caso puede ser yo que se me voy a comprar en un supermercado y resulta que me van a hacer la cuenta, entonces yo paso los productos para hacerme la cuenta total.
tengo que sumar todo, tengo que haber guardado en la calculadora. A ver, usted puso esto, usted compró arroz, usted compró azúcar. Entonces yo para sacar ya el operador final o mi salida final de dinero, lo que pasó es que tuve que haberme mantenido con la memoria, es decir, si yo compré atún, yo compré arroz, voy suma, y al final tuvo que haberse quedado guardado cada valor de cada cosa que compré. Eso, de alguna forma, tuvo que haber tenido memoria, porque si no, me cogería lo último que compré, si no tuviera memoria, dijera, imagínense que yo pasara por la tienda a comprar un montón de cosas y al final compré un chupete, ahí me dicen, solo le cobro el valor del chupete. Eso sería un sistema con memoria que me acumule datos, ¿no? Si es que es con memoria también las derivadas por un diferenciador, ¿sí? Esto también pasa muy común eh, normalmente con las velocidades o cuando algo cambia en el tiempo. Por ejemplo, si ustedes están conduciendo un vehículo, normalmente si ustedes quieren frenar, ustedes no pueden pasar de 100 kilómetros por hora a 0 kilómetros por hora en tiempo igual a cero. O sea, no se puede. Sí, para yo poder desacelerar de alguna manera o para que la pendiente de la derivada sea negativa para desacelerar, tiene que pasar 100, 99, 98, 97, 96, tiene que irse disminuyendo hasta hacerse cero. Obviamente, si puedo hacer en el tiempo más corto, genial, pero normalmente los tiempos que digas yo quiero pasar de 100 kilómetros por hora a cero en tiempo igual a cero, no se puede. Sí, eso realmente no se puede. Entonces, por eso dice que el sistema tiene memoria, ¿no? Obviamente el integrador también, porque es un sumador. El sumador es del integrador en continuo y el otro integrador discreto, ¿no? También el transpositor es un sistema con memoria, ¿no? Si yo quiero cambiar el tiempo, se llama transpositor, es un sistema no causal. Y algo interesante que están notando aquí es que un sistema puede ser causal, un sistema puede ser instantáneo a la vez y puede ser instantáneo con memoria. Si un sistema puede tener muchas cualidades, ¿no? Y dependiendo de esas cualidades puede tomar o no cierto análisis, ¿no? El desplazador también, no se olviden, se llama transpositor el que cambia, le cambia el signo en el tiempo. Y se llama desplazador el que de alguna forma modifique el tiempo, ¿no? En este caso es para T mayores de hacer. Es decir, cuando yo quiero adelantarme en el tiempo, ¿no? Pero es un sistema no causal. Entonces el desplazador es un sistema no causal, pero a la vez es un sistema instantáneo con memoria y puede tener otras cualidades más, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, Escador, también tenemos lo que son sistemas estables. Sistema estable es aquel que en el instante la entrada y la salida son limitadas. Y eso también tiene sentido. Imaginémonos lo siguiente. Ya imaginemos que tienen un horno en la casa. Y resulta que ustedes cogen el horno y lo encienden. Y dicen, bueno, yo voy a ponerle al máximo de temperatura del horno, ¿no? Dicen, lo que les diga ahí, el máximo dice 300 grados centígrados. El horno, obviamente, si es que es a gas, va a calentarse con las hornillas, se empieza a subir la temperatura, pero la temperatura va a llegar a un punto en que no sube más. Es decir, si el horno está diseñado para 300 grados, la temperatura debe estar oscilando por los 300 grados. No es que la temperatura crece infinitamente. Entonces, estos sistemas, ese sistema en ese caso es estable. ¿Por qué? Porque la temperatura tiene un límite. Igual nosotros, digamos, ustedes se ponen a correr, ¿ya? Por más rápido que vayan, van a tener un límite de velocidad. Es decir, nunca van a llegar a la velocidad de la luz. Van a tener un límite. Es decir, bueno, ya soy deportista y voy a tantos metros por hora. Pero le dan al máximo y van a tener un máximo. Eventualmente pueden subir un poco más o ir un poco más lento, pero siempre van a llegar a un máximo, o sea, no pueden sobrepasar su máximo. Sí, entonces están limitados, tanto en la entrada como en la salida. Es decir, lo que ustedes caminan se refleja en velocidad. Entonces, obviamente, mientras más rápido vayan, van a llegar a un límite donde ya no se van a sobrepasar la velocidad de sus piernas versus la velocidad que vayan desplazándose, ¿no? Eso pasa normalmente en muchos sistemas. De pronto un sistema que no es estable, por ejemplo, imaginémonos que estamos en un avión y resulta que el avión pierde altura. Se dañó los dos motores y el avión va a caer. Ahora imaginémonos que el avión estaba a miles, si es que pudiera, ¿no? A miles de millones de la Tierra, por decir, de kilómetros. El avión va a seguir cayendo con una aceleración y la posición va a incrementarse de manera infinita. Si es que no hubiera donde él aterrice,
en teoría la posición se va a incrementar y la velocidad infinitamente. ¿Por qué? Porque existe la gravedad la acelera y la velocidad crece y crece y crece. Si no tuviera dónde aterrizar, el avión se cae infinitamente y su velocidad crece infinitamente. Eso obviamente teóricamente, ¿no? En la práctica no, o sea, no va a sobrepasar, se cae en la Tierra y se acabó, pero tiene un límite de velocidad en ese sentido. Pero si es que no hubiese eso, eso creciera infinitamente, ¿no? Entonces, eso podría ser un sistema inestable. Pero normalmente los sistemas son estables, ¿no? Los desplazadores son sistemas estables, los escaladores, multiplicar tanto en amplitud como en tiempo también son estables, los transpositores también son estables. Ahora, lo que no es estable es un integrador. Es un sistema inestable, puesto que a pesar que la entrada es limitada, la salida puede crecer infinitamente. Y un caso concreto es la caída de un avión, porque la velocidad se incrementa debido a la gravedad. Se incrementa se puede decir de forma infinita. ¿Por qué? Porque si ustedes integran la aceleración, como la aceleración es constante, la velocidad crece, 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 porque está relacionado la aceleración con la velocidad, ¿no? Pero normalmente cuando encuentren un integrador en algún lado como operador, va a ser el sistema inestable, ¿no? Ahora, también existen lo que son los sistemas invariantes. Sistema en el que para cada señal de entrada desplazada genera una señal correspondiente desplazada. Es decir, que si yo tengo una entrada, le aplico un operador, yo tengo la misma salida. O sea, tengo una salida en el mismo tiempo. Si ahora desplazo a esa señal, mando el operador H, la salida también va a tener el mismo desplazamiento que la entrada. No va a variar el desplazamiento en tiempo, ¿no? No se modifica en el tiempo, no se modifique en el tiempo. Bueno, entonces, si la entrada está desfasada, la salida tendría que también estar desfasada. Pero existen algunos, se puede decir, algunos sistemas que son variantes con el tiempo, ¿sí? Les voy a hacer una pregunta. Imagínense que vamos a volar, nos vamos a ir en un avión y vamos a viajar de Quito, yo que sé, a Madrid. Si ustedes viajan de Quito a Madrid, hay una variable que va a ir cambiando en el tiempo. No sé si alguien sabe cuál es la variable que va a ir cambiando en el tiempo en el vuelo de un avión. Pregunté, Estefanía Tenorio, Estefanía, ¿me escuchas? Estefanía, no sé si me escuchas. No creo que me escuche, Estefanía. Parece que no se escucha. A ver, alguien más que me pueda ayudar. Carlos Joel Aguilar. Carlos, Carlos Joel Aguilar, no sé si me escucha. Sí, jefe. Ya, entonces te hago la pregunta, ¿no? Si vamos a volar, nos vamos en un avión, nos vamos de Quito a Madrid, ¿qué variable crees tú que cambia en un vuelo de Quito a Madrid? Una variable física que tenga el avión. ¿Qué variable te imaginas que cambie? O que en el tiempo va modificándose hasta llegar al objetivo. Diría la altura. Ya, digamos que el avión va a ir a 10 kilómetros de altura siempre. Pues digamos que la altura no es. ¿Qué otra variable puede ser? Imagina. La posición. Ya, obviamente la posición va a irse incrementando, ¿no? Al final va a llegar un tiempo. Ahora, imaginemos, quitemos la velocidad, quitemos la posición, quitemos la aceleración, quitemos la altura. ¿Qué variable física del avión se ve modificada al desplazarse en distancia? Ahí levantó la mano alguien, no sé quién levantó. Tamia, dime. Sería el uso horario. Y el uso horario también, pero lo que quería es una variable física del avión, no una variable fuera del avión. Entonces, ¿cuál crees sea la variable física del avión? El combustible del avión. El combustible, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué variable se modifica al variar el combustible en un avión? ¿Cuál creen? ¿Qué variable física? Porque el combustible en sí no es una variable física, pero ¿qué cambiaría en sí en la dinámica del avión? ¿Es lo mismo que esté el avión con combustible completo a que no esté completo? ¿Qué variable física cambia?
Podría ser el peso. El peso, la masa, ¿no es cierto? Y resulta que los aviones tienen que modificar su sistema de control de navegación de vuelo dependiendo del combustible. No es lo mismo pilotear un avión con combustible lleno a pilotear un avión ya que vaya perdiendo combustible. Entonces, un avión es un sistema variante en el tiempo. ¿Por qué? Porque va cambiando la masa en el tiempo. Entonces, el sistema debe considerar eso, ¿no? Eso es muy, muy importante. Algunos sistemas lo tienen eso. Si entonces implica entonces si existe envejecimiento de los componentes del sistema, la respuesta, bueno, en cualquier instante no cambia, ¿no? Puede darse por varias cosas. La una que les dije es la más obvia, es decir, por combustible va a variar. La otra también los componentes al envejecer cambian su naturaleza. Por ejemplo, si ustedes tienen una banda que transporta alimento, con el tiempo esa banda al girar va a irse desgastando, entonces ese desgaste hace que el movimiento ya no sea regular, su velocidad cambia, pero eso en la práctica, o sea, es un sistema variante con el tiempo porque se desgasta, pero resulta que en la práctica los ingenieros hacen mantenimiento, entonces cambian el rodamiento y otra vez se mantiene constante la velocidad. Entonces, en algunos aspectos, muchos sistemas invariantes, muchos sistemas variantes se vuelven invariantes por mantenimiento en el campo industrial, pero sí puede haber muchas cosas que varíen normalmente cuando cambia el peso, cuando modifico alguna cosa, sí se puede cambiar el sistema como tal, ¿no? Entonces eso hay que tomar siempre, siempre en cuenta, ¿no? Y bueno, nos vamos a quedar ahí. En la próxima clase estudiamos lo que son sistemas homogéneos y con eso ya tendríamos la parte completa en la, bueno, y algunas cosas de interconexión de sistemas, ¿no? Bueno, nos quedaríamos hasta ahí. Nos veríamos la siguiente clase. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Gracias.